Le damos la bienvenida en este segmento a nuestra queridísima y extrañada compañera Dileisi, Hola, hola. la cual decidió ya volver con nosotros. Me extrañaron entonces. Mucho, mucho, mucho. Qué bueno saberlo. Dileisi, he estado reflexionando en estos días y tengo una inquietud. Como todos recordarán, de hecho, lo conversamos aquí, Kaylin y yo, luego de finalizado el estado de emergencia que había por decreto presidencial, emitieron una resolución declarando el estado de emergencia epidemiológica a nivel nacional, lo cual implicaba ciertas regulaciones, ciertas acciones, entre estas mantener el horario de toque de queda a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Regulación de ciertos tipos de negocios y un, digamos que mediano, etcétera. Pero la realidad que vemos es completamente diferente. Y como tú eres una joven, ¿verdad?, que siempre se mantiene informada, siempre se mantiene en el ámbito de la salud, indagando, investigando. Yo quería saber qué tú has sabido de eso, porque de hecho lo que se hizo viral el pasado fin de semana, tanto aquí en el Gran Santo Domingo como en Santiago, en Moca y otras ciudades del país, es completamente lo contrario. Sí, realmente sí hay un estado de emergencia epidemiológica, como tú comentabas, porque estamos todavía atravesando por una pandemia. Eso realmente es indiscutible y de hecho no depende ni siquiera de este país, porque la pandemia, como su nombre lo dice, es a nivel mundial. Sin embargo, sí se han levantado ciertas restricciones que antes habían sobre este tema, como en el caso de lo que tú mencionabas de el toque de queda, que actualmente ya no es de 8 de la noche a 5 de la mañana. No, de hecho ahora es a ninguna hora. Esa Por vaina eso no te digo, se existe. han levantado ciertas restricciones que antes habían justamente para poder evitar la acelerada de contagios como hay ahora. En este pasado fin de semana se mostró una cifra récord de contagios, casi 1.500 personas en un solo día. Obviamente sí se han aumentado las pruebas y por ello van a aumentarse la cantidad de contagios o de contagiados, ¿verdad?, que se reportan, pero fue una cifra récord. Y eso también vino a causa de levantar todas estas medidas de restricción que antes había y plus a eso, ¿verdad?, las elecciones, que hizo que las personas también se aglomeraran. Otra más ¿Qué del otro bando de punto? Kaylin. Porque realmente lo que entiendo de eso es que las elecciones no debieron de ser motivo, porque si usted iba, votaba y hacía lo que tenía que hacer y se regresaba a su casa, no pasaba nada. El problema es que, como sabemos, hay mucha gente que ese día se dedicó a trabajar para los partidos y estar en el medio, y eso realmente sí nos expuso, aunque no debió ser la manera. Entonces, sí, hasta donde tengo entendido, todavía no hemos entrado a la próxima fase, por eso hay algunos negocios y centros comerciales que todavía están cerrados, o sea, negocios de bebida, todavía los colmados, bodegas tienen que cerrar a las 8 de la noche, aunque ya no hay un toque de queda a las 8. Sin embargo, estos establecimientos tienen que acatarse a estas medidas porque todavía no hemos podido pasar a la próxima fase. No sé si más o menos. Mira, tú sabes que eso, precisamente yo debatía ese tema acá con, con Kaylin, que me hubiese encantado que estuviera presente ahora para escuchar su opinión, hubiese sido interesante. Porque precisamente inmediatamente se hace el anuncio, mi temor era que ocurriera lo que está ocurriendo, que eso cayera en oídos sordos. Porque me preocupa la situación. El máximo ente regulador que tenemos en materia de salud obviamente es el Ministerio de Salud.
valga la redundancia. Estamos en medio de una pandemia. Por lo tanto, es de entenderse que todas y cada una de las medidas que se vayan a tomar, independientemente del área en que se vaya a tomar, debe ser bajo la consulta del Ministerio de Salud. Claro, así debe ser. Pero entonces cuando tú tienes un Ministerio de Salud que hace una declaración, lo primero que es, si no recuerdo mal, ¿verdad?, dentro de la Ley General de Salud, es el máximo llamado, la máxima declaración que puede hacer el ministerio, la declaración de emergencia epidemiológica. O sea, es serio el tema. Claro. Y cuando eso cae a oídos sordos, en medio de una pandemia con la que tenemos, entonces, ¿qué garantiza que alguna otra regulación va a funcionar? O que se le va a hacer caso a cualquier otra cosa que diga el ministerio. El problema son los ciudadanos más que el ministerio, porque el ministerio puede decir que estamos en un estado de emergencia, que la situación es grave, que hay que hacer las cosas. Sin embargo, el ciudadano ignora y lamentablemente se expone innecesariamente. Obviamente, si a mí me preguntan, yo digo que eso que pasó el fin de semana, este fin de semana, debería ser sancionado. Esas personas que estuvieron allí, ese establecimiento de hecho, no sé si ya pasó, pero ese establecimiento de hecho debía ser sancionado por la ley, porque hay un estado que habla de emergencia epidemiológica, que de hecho hay leyes que restringen que las personas se aglomeren en esos lugares. Por eso se han restringido muchísimas actividades que regularmente se hacen ininterrumpidamente por años. Se han interrumpido graduaciones, se han interrumpido bodas, muchísimas actividades justamente para que no se aglomeren personas. Entonces, para beber y para disfrutar, se aglomeran para estar con desconocidos. Algo que publicaba esta mañana era que yo decía, tú tienes que tener una vida muy triste en tu casa como para tú irte a divertir con personas desconocidas en medio de una pandemia. Eso yo lo leí, no es algo de mi autoría, y lo publiqué porque realmente me llamó mucho la atención. O sea, eso habla del ciudadano, habla de las personas que están ahí, de qué tan mal o qué tan poco han entendido la magnitud de este problema. Y eso es algo de cuidado, o sea, es algo que preocupa, es algo alarmante y habla también del grado de ignorancia que hay todavía en nuestra población. Muchos han criticado sobre todo al estrato socioeconómico bajo, que es el principal, que sale a beber porque entiende que tiene que celebrar cualquier cosa. El dominicano celebra todo, que las elecciones, que ya estamos bien, que ya no hay estado de emergencia. Y otra cosa también que es muy importante es que el dominicano, o gran parte del dominicano, para no generalizar, necesita que lo obliguen. O sea, si me decían antes que yo tenía que estar en mi casa a las 8 de la noche, con duras penas, pero lo hacía. Pero ahora no hay nadie que me diga que yo tengo que estar resguardado en mi casa, entonces yo voy a aprovechar que yo puedo hacerlo, porque yo necesito que alguien me obligue a cuidarme, porque yo sola no puedo cuidarme. Entonces, es algo que es alarmante y preocupante ver la cantidad de personas que están haciendo esas prácticas y la ignorancia que todavía hay. Y estoy completamente de acuerdo contigo en el hecho de que es básicamente una decisión personal. Claro. O sea, yo decido si protegerme o no. Ahora bien, tocaste dos puntos interesantes ahí. El primero es que sí, ocurrió lo que no debió ocurrir. Pero ¿y luego qué pasó? Nada. Y ese es el detalle. Entonces, eso va aunado al otro punto que tú mencionas. Yo sí entiendo que quizás haya consecuencias para el establecimiento necesitamos que nos obliguen. Nosotros para cumplir necesitamos que nos obliguen. Pero aquí eso se sabe. Sí. Porque incluso durante los 90 días más, días menos, que estuvimos en estado de emergencia, por decreto presidencial, sí, con la anuencia del Congreso Nacional, y había que obligarnos a estar. Sí, porque entonces, eso diario se sabía. miles de personas eran encarceladas esto por precisamente es lo que me me preocupa. O sea, no es algo nuevo, ya lo sabíamos. Y cuando el ministerio decide tomar la decisión, valga la redundancia, de declarar el estado epidemiológico, sabía cuál iba a ser el comportamiento de los ciudadanos. Sí, el problema es que ya el gobierno estaba cansado. Ahí está la ley, y la ley es clara. El gobierno estaba cansado ya. Yo lo vi como
tienen banda, hagan lo que quieran. Si quieren morirse, muéranse. O sea, yo lo vi así, porque es que el pueblo hizo mucho énfasis en que ya se quitara todo eso. Entonces, y yo puedo ¿para entender, qué declarar el estado epidemiológico? porque es una obligación. O sea, el hecho de que yo te diga a ti, yo no puedo obligarte más a que estés en tu casa de 8 a 5 de la mañana. Ya quizás no puedo porque el Congreso no me lo va a permitir y por muchísimas otras razones. Sin embargo, es mi obligación yo decirte que estamos en una pandemia y que estamos en emergencia epidemiológica y que ya depende de ti si tú te cuidas. Es como que nos dieron suelta en banda para que nosotros seamos que nos cuidamos y sea responsabilidad directa del ciudadano y no del gobierno. Es por eso. Yo lo que entiendo es que están siendo tímidos en cuanto a la aplicación de la ley. Lo que pasa es que la ley depende de es muchas clara cosas. es clara en sobre de qué poderes puede auxiliarse el ministerio para llevar a cabo el cumplimiento de la declaración, ¿verdad? La ley también es clara en cuanto a las sanciones que le compete al ministerio llevar a cabo con los infractores, pero no vemos que se está haciendo nada de eso. Es lo que te digo, entiendo que ya están cansados de lo mismo, pero de hecho se rumora una nueva ya toque de queda, porque el estado de emergencia está, sin embargo no está el toque de queda que te obliga a quizás resguardarte un poco. Se rumora, no hay ninguna fuente oficial sobre esto, y se entiende que por el alza que ha dado los casos del COVID y sobre todas las cosas, la cantidad de camas disponibles que quedan en los hospitales, que eso es algo que le ha motivado al Estado y le ha preocupado. Y por eso se rumora que probablemente haya un nuevo toque de queda, pero eso aún no se sabe y yo entiendo que el llamado que debemos hacer a las personas que nos escuchan es no esperar que nos obliguen a quedarnos en casa para cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. O sea, ese día que hubo casi 1.500 personas detectadas en un solo día, también hubieron 17 fallecidos y a veces vemos 17 fallecidos, eso no es nada, o a nivel general no tenemos ni siquiera 1.000 fallecidos, wow, eso no es nada porque tenemos ¿cuántos meses? Casi 5 y nada más no vemos 1.000 fallecidos. El problema es que te parece poco cuando los muertos no son tus muertos, ese es el punto. Que cuando los muertos son los muertos de otro, a ti no te duelen. Porque ¿qué te importa a ti 17 gente que desfallecieron si tú ni la conoces ninguna? El problema es falta de conciencia, falta de empatía para no solamente pensar en nosotros, sino pensar en las demás personas. Porque quizás a nosotros como jóvenes, si nos afecta el COVID, quizás nos den algunos síntomas cruciales y no nos compliquemos más allá de eso. Dado salvas... Quizás. Bueno, sí, eso iba a aclarar. Ciertas... ocasiones que sí se han visto que jóvenes, de hecho, en total salud, atletas, han hasta fallecido del COVID, pero no es lo regular. Sí pasa, pero no es lo que no es la tendencia regular a que los jóvenes sigan falleciendo. El problema está en tú saber si tú eres de lo regular o tú estás dentro del quizás. Claro que sí, o sea, no con esto estoy diciendo que vamos a darle suelto en banda a eso, claro que no. Lo que estoy diciendo es que si los jóvenes están pensando de esta manera, si usted no lo quiere hacer por usted, porque usted entiende que si le da no pasa nada, una gripe simple, hágalo por los demás. Puede que sí, que si a usted le da, sea una gripe simple, pero si le da a su mamá, si le da a su papá, si le da quizás a una hermana, a su abuela, piense en los demás. Usted no quiere hacerlo por usted porque usted entiende que usted es joven y a usted puede soportar esos síntomas si le dan, pues ya. Y también hago un llamado en esta ocasión porque tomemos conciencia, las personas que sí se pueden quedar en casa, por aquellas que no pueden. O sea, hay personas que quisieran quedarse en casa y tienen que salir hacia la calle. Hay personas que realmente tienen la necesidad de quedarse en casa y que les preocupa la situación porque sus familias son familias de vulnerabilidad, son personas que tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen ciertas complicaciones y aún así tienen que salir a casa porque el trabajo que hacen es un trabajo primordial que no puede parar, sea el personal de la salud, que son los primeros, sean el personal de la milicia, los policías, o de hecho ciertas personas que trabajan en lugares de venta de comida que tampoco han cerrado. Entonces hagámoslo por esas personas, seamos conscientes. Si usted se puede quedar en su casa, quédese. Yo ahora mismo he visto mucha gente publicando fotos en playa, publicando fotos que se ha ido de turismo, que se ha Puerto Plata, como que ya el COVID se fue porque ya no nos están obligando. Y ese es el punto que yo quiero que se entienda. Los responsables de nuestra salud somos nosotros mismos. El gobierno no es responsable de nuestra salud. El gobierno hace lo que puede. Y no es que estoy quizás liberando al gobierno de todo, porque en cierto modo yo entiendo que no se ha manejado de la mejor manera, pero entiendo también que el responsable es el ciudadano. El gobierno puede hacer lo que haga y tú tienes que cuidarte tú.